nosotros en Las Coloradas, con la movilización social y con la preocupación de la gente, no hubiésemos logrado suspender la audiencia. Lo hemos logrado a través de una acción judicial. ¿Cómo se legitima una acción judicial? Caminando las calles, juntándonos. ¿Cómo se legitima y cómo se fortalece esa lucha social, esa organización? Obteniendo logros judiciales, ¿no? Entonces, estas dos cosas se van entramando y se van legitimando mutuamente. No seamos ciudadanos pasivos, que veamos las cosas pasar, sino involucrarnos en los temas, comprometernos con nuestra sociedad y, por otro lado, saber que hay normas de un marco jurídico que nos da la protección. El tema es cómo lo ponemos en práctica. No achicarse ante los problemas o ante los grandes o las grandes empresas. De eso se trata en la vida, ¿no? De tener coraje, de no achicarse y de arriesgarse también. Yo prefiero quedarme con la conciencia tranquila de que lo intentamos a después tener el remordimiento de podríamos haberlo hecho y seguir aportando para una mejor vida de los pueblos, ¿no? Que de eso creo que se trata nuestra vida. La hemos recibido gratuitamente, creo que también tenemos que aportar algo gratuitamente para las vidas que vienen, las vidas que están, y también hacerlo por la vida que ya no están, porque también ellos nos dejaron algo a nosotros, y seguir esta cadena de defensa de la vida, que en definitiva es nuestra principal deber acá en la Tierra. Bueno, mi nombre es Germán Zúñiga, soy de Las Coloradas, de profesión abogado, viví toda la infancia allí en Las Coloradas, en la provincia del Neuquén. Después me fui a estudiar a la ciudad de Roca, cuando me recibí volví a la ciudad de Zapala para comenzar a trabajar con las comunidades mapuches, sobre todo, que era mi objetivo, ¿no? Cuando me fui a estudiar abogacía. Y durante el año pasado, en el año 2015, empezamos a trabajar bastante firme y profundo en Las Coloradas con la problemática de la megaminería. Todo surgió allá por el 12 de junio del 2015. Un colega mío y del cual me he aprendido muchísimo, el doctor Christian Hendricks, me mandó un mail diciéndome que había una noticia de una exploración o un intento de exploración minera cercano a Zapala, ¿no? Entonces ahí empezamos a buscar datos y a buscar información. Me comuniqué con el sacerdote de Las Coloradas, el padre Martín, para comentarle un poco este tema y esta preocupación, y sobre todo determinar el lugar que estaba asentado este proyecto en cuestión. Hasta ese momento sabíamos que era por la Ruta 46, que el proyecto se llamaba La Voluntad, pero no sabíamos bien en qué lugar geográfico quedaba. Así que después logramos contactar con Martín, que se trataba cercano al Cerro Chachil, y la gran preocupación fue que se ponía en riesgo. Eso lo que en un primer momento nos alarmó era la puesta en riesgo del curso de agua que abastece a Las Coloradas, que es justamente el río Catanlil. ¿Y a la ciudadanía no se le iba a consultar, digamos? No, todavía no. Fue en el boletín oficial de la provincia, que es el modo de publicación, digamos, de todos estos tipos de proyectos. Que cuando hablamos de megaminería o de proyectos de concesiones o de proyectos mineros, de concesiones de mineras, por ahí una de las grandes preocupaciones, una de las grandes deficiencias que tenemos como ciudadano es justamente que el medio de notificación o de anoticiamiento es a través del boletín oficial, ¿no? Es un boletín que se publica en internet, en donde se tratan distintos temas, con lo cual requiere de que haya una constancia, de que alguien esté atento al boletín oficial, pero es muy complicado eso. Entonces la comunidad generalmente nunca se entera de estos, por lo menos de la primera etapa de cualquier proyecto, que es el de la exploración. Solamente se puede enterar o empieza a sospechar cuando el proyecto está en la etapa de exploración, que ya es más preocupante. Cuando me comuniqué con Martín y me dijo es cerca de Las Coloradas, me agarraron unas sensaciones de sentimientos cruzados, ¿no? Por un lado de preocupación,
de intriga y bueno, pero por otro lado unas ganas de poner en práctica la profesión y sobre todo el gran objetivo era evitar este proyecto. Pero la gran duda era, a ver, como población de Las Coloradas lograremos estar a la altura y al nivel y poder frenar este proyecto. Y ahí me generaba cierta duda, ¿no? Porque no teníamos información en el pueblo de lo que era un proyecto megaminero, de las consecuencias. Ahí nos enteramos que la empresa era la empresa Southern Cooper, entonces tuvimos que empezar a investigar quién era esta empresa, de dónde venía, quién eran los capitales que la habían creado y un poco si tenía algún prontuario que sea alarmante, ¿no? Que toda empresa megaminera en principio o que se dedica a la megaminería tiene un prontuario poco amigable y poco potable con el ambiente. Y bueno, nos empezamos a alarmar cuando empezamos a investigar y a conocer que la empresa era una empresa de origen peruana que ahora lo había adquirido con capitales mexicanos y estadounidenses, que bueno, que en Perú había empezado a desarrollar una actividad de megaminera también, un proyecto muy grande, el Día María, que había contaminado muchos ríos con químicos, y bueno, que tenía muchas muertes por atento de las manifestaciones sociales en oposición a los proyectos, que era una empresa que en principio no era dialogable. Entonces eran todos temas muy preocupantes, por lo menos sobre todo para Las Coloradas, cuando nos encontramos con un lugar que la fuente de abastecimiento o de supervivencia es justamente la administración pública, y es un pueblo con muchas necesidades, ¿no? Y es un pueblo muy relegado aquí de la provincia del Neuquén. Incluso el departamento Catalil es uno de los departamentos más pobres de la provincia, con carencia de todo tipo de avance, ¿no? Desde lo tecnológico, desde la salud, la educación se complica mucho, toda la vía de comunicación terrestre se encuentra atravesada por 2 rutas y está en el medio, con lo cual hay que ingresar aproximadamente 20 kilómetros de cada lugar para llegar. Está ubicado en un sector como un pozo, rodeado de estancias, con una carencia de posibilidad de producción y de autosuficiencia, y en donde el río toma esa predominancia y esa importancia de fuente de vida. Entonces, y uno sabe que, o por lo menos tiene conocimiento de que estas empresas atacan por ese lado, ¿no? Como para lograr la licencia social, a ver qué necesidades tienen para que nosotros las subsanemos o las dejemos de que las sigan teniendo, a cambio de llevarnos ese recurso, ¿no? o ese producto o ese mineral. Y Las Coloradas era una situación muy prodigiosa para ellos, porque era un pueblo que venía como en avance, pero con muchas deficiencias, en donde, insisto, o sea, el Estado es el único que en cierto modo es el que le da sustento, ¿no? Así que esas preocupaciones y también esa necesidad de informar a la gente. Y bueno, me acuerdo que dije, bueno, arranquemos y luchemos y veamos hasta dónde llegamos. La idea era no hacérsela fácil a la empresa ni a la provincia, que justamente era la que había otorgado esa concesión y esa autorización a la empresa, ¿no? Sin tener en cuenta todo este prontuario nefasto que tiene para con el ambiente y para con las comunidades que están alrededor de todos los proyectos que tienen. Bueno, nos comunicamos con Martín, pautamos una reunión como para informar a la comunidad. Ese día contamos con la presencia de mucha gente de alrededor de nuestra localidad, de Zapala, de Loncopué, que nos fueron a apoyar y por otro lado a solidarizarse. Y bueno, me acuerdo que en la presentación y ante la pregunta a ver por qué habíamos ido a la reunión, lo que más salió fue: vengo a informarme qué es la megaminería. Entonces, eso era como, arranquemos rápido por este paso para que la gente después vaya tomando la decisión de manera voluntaria. Y paralelamente ganándole tiempo a la empresa para que no nos ganara en cuanto a la voluntad y a contaminar esa decisión de la gente.
Y bueno, empezamos a hacer reuniones semanales. Ese 22 de junio nos conformamos como vecinos autoconvocados. Paralelamente fuimos viendo a ver qué acciones podíamos hacer desde el punto de vista judicial, porque sabíamos que la movilización social, las asambleas, la oposición personal no era suficiente para parar este proyecto de amenaza. Entonces fue ir ideando, entramando y creando estrategias para poder en principio suspender esto y sobre todo evitar que se produzca este proyecto. Así que bueno, fuimos viendo que una de las vías más rápidas era iniciar una acción de amparo con alguna medida cautelar que suspenda una audiencia pública que estaba viciada totalmente porque se pretendía realizar a una distancia muy grande de Las Coloradas, en un lugar inhóspito, sin capacidad para que haya gente. Según la Dirección de Minería, Provincial de Minería y Provincia, decían que era en un salón de vialidad. En ese lugar no hay ningún salón de vialidad, solamente un campamento que llevan las máquinas y las casillas. Y lógicamente quedaba muy lejos de Aluminé, de Zapala y de Las Coloradas, que en principio eran las ciudades un poco más comprometidas, ¿no? Entonces, y paralelamente a todo esto lo que habíamos dicho, ¿no? La ausencia de información en Las Coloradas nunca se cumplió con la normativa provincial, o por lo menos lo que las leyes nacionales en materia de ambiente, que ahora lo vamos a explicar, te requieren, ¿no? No se había puesto a disposición de la gente el expediente minero, no se le había informado del proyecto, no se había hecho nada en relación a la gente, ¿no? Era solamente convocarlo por medio del boletín oficial a una audiencia pública sin información, es decir, para que la gente vaya y vea si se oponía o que haga alguna acotación en el proyecto, pero sobre algún tema que la gente no tenía conocimiento. Entonces era la principal deficiencia que tenía la audiencia pública. Por otro lado, se había presentado solamente un informe de impacto ambiental por parte de una consultora que había contratado la empresa, que también vulneraba la normativa que tiene la provincia del Neuquén en un decreto que es el 2656 del 99, que establece claramente que para estos tipos de proyectos de megaminería o de extracción, de transporte de metales, se requiere un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental estamos hablando de un análisis más profundo de esos proyectos o de estas zonas en donde hay minerales, ¿no? Estamos hablando de que tiene que haber una interdisciplinariedad en cuanto al informe. Esto era solamente como casi que no era ni siquiera un informe, porque era solamente un relato de cómo estaba compuesta la zona, de qué había en la zona, mencionaba las localidades que estaban cercanas y para sorpresa se generaba, o sea, se mencionaba a Neuquén capital, pero nunca se mencionaba el pueblo de Las Coloradas. Y bueno, eso eran muchas deficiencias, ¿no? Y que fueron puntos centrales que cuestionamos nosotros en la acción de amparo. Y lógicamente la preocupación, porque este proyecto, como decíamos, se ubica en las nacientes del río Catanlil, con lo cual hay unos arroyos que son los afluentes del Catanlil, y con la gran preocupación de que se contamine ese río, que es la fuente de vida, o por lo menos es la única fuente de agua de la cual Las Coloradas se abastece. Y el Picún Leufú, que era un río del lateral, que atraviesa toda una de las partes de las comunidades indígenas y que llega también al Picún Leufú, en donde también sobre la ribera, o por lo menos sobre el trayecto de este arroyo, hay población. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos con la ausencia, no digo sorprendente, porque el Estado, tanto nacional como provincial, es de práctica, ¿no? Que no había tenido nunca en cuenta las comunidades indígenas. Y en este sector, en donde está el proyecto, que es el área Las Nenas se llama, el proyecto está dentro del área La Voluntad, que es 1 kilómetro cuadrado de la superficie. Nunca había informado a las comunidades que están cercanas a ese proyecto, ni mucho menos a las comunidades por donde se atraviesa el río Catanlil, ¿no? Que son las comunidades Namuncurá y Cayulé. Por otro lado, nos encontramos con la situación de que a la comunidad Cayupán, el municipio de Las Coloradas lo abastecía de agua, porque en esta comunidad no hay cursos de aguas y tampoco hay napas de aguas cercanas
que permitan a través de perforaciones obtener rápidamente agua, ¿sí? Se empezaron a hacer perforaciones que me acuerdo que en un primer momento rondaban un poco más de los 50 metros y ahora a este tiempo debían hacer perforaciones por encima de los 100 metros, con lo cual era una preocupación y la gente de Las Coloradas, el municipio lo abastecía. Y por otro lado, el área del proyecto está muy cercano, o por lo menos el área Las Nenas, ocupa casi la mitad dentro de la comunidad, o el área, el 50% del área está como territorio indígena de la comunidad Felipín. Entonces no había habido ninguna información a las comunidades, no se le había consultado. Entonces era otra beta importante como para poder parar este proyecto, ¿no? Porque estaba totalmente viciado, lo que técnicamente se dice viciado, ¿no? Es decir, no estaba con el cumplimiento de todos los procesos o de las etapas que requiere para cualquier proyecto donde esté vinculado al pueblo indígena. Entonces, bueno, mientras íbamos haciendo asambleas o reuniones de asamblea en Las Coloradas, fuimos buscando videos que nos mostraran un poco la técnica que se utiliza en estos proyectos de megaminería, buscando videos que nos muestren las consecuencias que genera este tipo de explotación y también un poco informando quién era la empresa Southern Cooper, ¿no? Porque era siempre importante conocer a quién se pretendía sentar como vecino de nuestra localidad. Y bueno, eso a la gente le fue llegando, se fue como amoldando y bueno, empoderándose de esa información. Siempre tratamos de que sea una información sencilla, que sea una información que no genere pánico, que sea una información que permita tomar la decisión de manera personal y voluntaria, digamos, ¿no? Sin presiones. Y bueno, y la gente se fue convocando y se fue solidarizando y preocupando en este tema, ¿no? Y ocupándose también. Así que bueno, llegó la época de la audiencia que estaba programada para el 12 de agosto del 2015, en este lugar inhóspito. Y a fines de julio, después de la feria judicial, cuando se levanta la feria judicial acá en Neuquén, y teniendo en cuenta un poco el plazo que había entre el levantamiento de feria o la actividad nuevamente judicial y la audiencia pública, iniciamos las acciones de amparo, ¿no? Por lo menos también para no dar mucho tiempo a que esta suspensión se pudiera cuestionar y en cierto modo correr el riesgo de que se realice. Así que bueno, iniciamos 2 acciones de amparo, una por parte de los vecinos de Las Coloradas, que ese amparo se sustentó, se fundamentó en todo lo que es la normativa ambiental. Y en esto hago un paréntesis como para explicar el tema de la normativa ambiental, ¿no? En Argentina nosotros tenemos distintos tipos de leyes, ¿no? En los países tenemos distintos tipos de leyes de distinto rango. Y acá en Argentina tenemos la Ley General del Ambiente que establece varios principios que son centrales en cuanto al tema ambiental y que pretenden justamente la protección del ambiente y en otro caso la remediación ante los procesos o las acciones de contaminación o de problemas hacia el ambiente. Entonces requiere también cierta participación de la ciudadanía que no se había dado. Entonces iniciamos una acción de amparo fundado en esto, ¿no? En donde se había, a nuestro entender, vulnerado el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que dice que ante cualquier amenaza de contaminación al ambiente tiene que suspenderse cualquier tipo de proyecto. Y bueno, la legitimación, es decir, la autorización en el reclamo la encontramos justamente en que éramos los principales afectados, porque si se contaminaba el río Catanlil se ponía en riesgo toda la salud y toda la vida de Las Coloradas. Paralelamente, lo que decíamos, la cautelar, pidiendo la suspensión de la audiencia, sobre todo por la falta de información y porque se había violentado toda la normativa del 2656 del 99, que es el decreto provincial de aquí en Neuquén. Paralelamente, como decíamos, habían varias comunidades afectadas que no habían sido consultadas. Entonces también la comunidad Cayupán, de la que yo soy apoderado, bueno,
tomó la decisión de iniciar también una acción de amparo. El objeto lógicamente era el mismo, cuestionar el proyecto, pedir la suspensión de la audiencia. Ahora, la gran diferencia con el amparo de Las Coloradas era en el derecho en que nos amparábamos para pedir esa suspensión y esa anulación del proyecto. Nos basamos sobre todo en la legislación indígena. La legislación indígena a nivel internacional ha ido en avance, con un convenio de la década del 50 ya por el 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que surge a raíz de que los indígenas eran como la mano de obra barata, entonces empieza a regularse cuestiones relacionadas a los pueblos indígenas. Paralelamente, posteriormente, se modifica este convenio 107 y se sanciona en la década del 80 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora muchísimos derechos, como es el de la consulta previa, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que la Argentina hace el depósito para adherirse al convenio en el año 2000 y empieza a regir el 169 en la Argentina en el año 2001. Que este convenio establece la consulta previa libre e informada. Paralelamente teníamos en el año 2007 la aprobación por parte de la Argentina la adhesión por parte de la Argentina de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que si bien no es vinculante, o sea, no es obligatoria la aplicación porque es meramente una declaración, digamos, viene a ser una interpretación del 169 y viene a compatibilizarse el 169. En Neuquén, en Argentina, en el 94 se había reformado la Constitución, que reconocía claramente los derechos indígenas, en el 75-17. En el 2006 la provincia de Neuquén modificó su Constitución y bueno, prácticamente hizo una copia textual del artículo 75. Es decir, estábamos ante un derecho vigente que había ido en avance, que venía también en relación a todo el avance legislativo a nivel latinoamericano. En 2008-2009 las constituciones de Bolivia y de Ecuador habían incorporado dentro de su constitución el derecho indígena, se habían declarado países multiculturales, en donde el tema indígena estaba vigente y era objeto de protección especial. Y bueno, y en Argentina se reconoce el Estado como posterior a la vida y a la existencia de estas comunidades. Entonces teníamos suficiente normativa como para cuestionar este proyecto. Y porque sobre todo la consulta a las comunidades, o por lo menos la información, no se había dado. Así que bueno, a fines de julio sale la primera providencia en cuanto al amparo de Las Coloradas. Después se unifican los dos amparos y bueno, fue una mañana, me acuerdo bastante, fue una mañana muy con muchos nervios, porque me acuerdo que fui al juzgado porque no salía el amparo y justo esa mañana llegué y me dice, sí, salió, ahora te lo van a traer. Y me acuerdo que venían con el expediente, sonaba el teléfono y volvían con el expediente para atrás y todo esto se me comía el nerviosismo, ¿no? Porque yo quería saber si habíamos suspendido o no la audiencia, que era el principal hecho. Y bueno, me acuerdo cuando me entregan el expediente, voy directamente a la parte resolutiva y bueno, cuando veo que se había suspendido la audiencia, fue esa mezcla de alegría y también de emoción, ¿no? Porque logramos suspender una audiencia a un proyecto mega minero y bueno, eso nos posicionaba muy bien a nivel local también. Así que bueno, eso así a grandes rasgos ha sido lo que se ha vivido desde junio del 2015 a agosto. Con posterioridad seguimos haciendo asambleas, seguimos haciendo actividades de información con distintas personas, con Darío Aranda, haciendo actividades en el marco de aniversario de las Coloradas. En los distintos aniversarios de los pueblos hicimos marchas con bandera, como para instalar el tema y siempre repudiando esta autorización del gobierno provincial a estas explotaciones mineras o megamineras, ¿no? Bueno, hay muchos detalles, ¿no? que hemos ido viviendo. También mucho cansancio detrás de esto, pero mucha alegría porque hemos suspendido un proyecto
hemos logrado que el propio gobierno suspenda la audiencia, porque en una reunión con el secretario de Ambiente, él mismo se comprometió a suspender todo el proceso administrativo hasta que no esté dadas las condiciones, es decir, hasta que no haya una licencia social. Que por cierto, creo que en las Coloradas la licencia social nunca va a estar dada para estos tipos de proyectos. Y bueno, lógicamente el desprestigio hacia el sacerdote, hacia la gente de la asamblea. En cierto modo también la empresa sabía quiénes se juntaban, qué días se juntaban, y más o menos también un análisis de todo lo que estábamos atrás de esta oposición al proyecto. Había como una tarea de inteligencia. Sí, en cierto modo hubo por parte de la empresa una situación de investigación y de inteligencia, ver quiénes eran los que estaban. Y bueno, por ahí también le daba la tranquilidad que no eran muchos a veces, pero bueno, éramos los que estábamos de manera constante. Y bueno, después en el mes de noviembre del año pasado presentamos un reclamo administrativo por parte de la gente de las Coloradas pidiendo la cancelación de este proyecto porque no va a haber licencia social. Y bueno, hasta hoy está, ahora que estamos en abril del 2016, está suspendido. En todo esto siempre cuando hablo de este tema me genera una emoción profunda porque siempre me acuerdo de ese sábado 13 de junio, cuando lo llamé a Martín y dije, estamos medio complicados y qué irá a hacer de nosotros. Y la verdad que no me imaginaba que este caso de las Coloradas iba a ser como tan contagioso para el resto de las comunidades de acá, y ni mucho menos me esperaba haber logrado lo que hemos logrado hasta aquí. La suspensión de la audiencia a un proyecto megaminero de una empresa transnacional, haber hecho que el gobierno reconozca, entre otras cosas, la falta de consulta a las comunidades, que suspenda el proyecto, y por otro lado que se haya dado a nivel regional todo un mecanismo de movilización, que lo que apuntaron fueron a la sanción de ordenanzas que prohíban en los ejidos municipales toda la explotación, o por lo menos todos los proyectos que utilicen sustancias químicas altamente contaminantes, que han sido también, como el caso de las Coloradas, ha sido como un énfasis para potenciar y para poder proteger el ambiente, más allá de que no estén totalmente amenazados, por ejemplo en San Martín o en Junín. Y en Aluminé también se sancionaron ordenanzas que prohíben ese tipo de actividad en el ejido municipal. A todo esto, lógicamente también lo reconocemos que nuestra lucha no hubiera sido posible o no hubiera dado estos resultados, por un lado, si no se hubiese dado el hecho de Loncopué allá por el 2008, que fue la primera localidad que no solo prohibió la megaminería, sino que logró una ordenanza a través de un referéndum, también con muchísimas presiones, y en donde se empezó en la provincia de Neuquén a hacer todo un mecanismo de información de megaminería y de las consecuencias que esta genera. Si eso no hubiera sido, no se hubiera dado, tal vez a nosotros nos hubiese costado muchísimo más. No digo que hubiera sido imposible, pero sí nos hubiese costado mucho más haber podido instalar el tema con precedentes como Loncopué, la comunidad Mellado Morales, y también toda la movilización que se había dado en Esquel, ¿no? con la prohibición de la minería o de la megaminería ya en esa localidad. Entonces veníamos con precedentes no solo regional o provincial, sino también nacional, de que si nos juntamos, nos informamos y utilizamos las herramientas que la propia norma nos dan, podemos evitar cualquier contaminación y defender nuestro ámbito de vida. Por otro lado, tampoco hubiera sido posible esta lucha sin el compromiso y el acompañamiento del resto de las asambleas, de San Martín, de Junín, de Aluminé, que se solidarizaron y se movilizaron, ¿no? Y una solidaridad muy, muy grande, gente de Neuquén también, y también de las otras asambleas, ¿no? Cuando nosotros nos conectábamos por internet, llegaban salutaciones de otras asambleas, y bueno, eso nos fortalecía, y a las Coloradas le ayudó mucho eso también. Y por otro lado, todo ese movimiento de asamblea que ha sido muy lindo, ¿no? Muy emocionante, lo que ha sucedido acá en Junín, con el veto de una ordenanza que posteriormente se ratifica y que, bueno, prácticamente convocó a una pueblada, ¿no?
y creo que es la opinión de todos que se agradece que el ex intendente Linares, hoy ya ex intendente, ¿no? Linares haya vetado esa ordenanza porque generó en la comunidad una fuerte movilización y un anuncio y un aviso de que la comunidad sola puede organizarse y que puede defender, ¿no? Y que ya no es la sociedad que es dominada por el gobernante. Entonces, una pueblada que generó el traslado del Consejo Deliberante de su recinto original a un salón mucho más grande, digamos, eso muy pocas veces sucede. Y ha generado mucha alegría y mucha expectativa y nos ha vinculado, ¿no? Hemos también como asamblea logrado, sin necesidad casi, ¿no? Superar o por lo menos no tener en cuenta las diferencias políticas, religiosas, ideológicas, porque hemos entendido que tenemos a un solo enemigo y un solo objeto que tenemos que luchar todos juntos. Así que eso ha sido muy interesante. Y por todo eso digo, cuando yo hago una mirada hacia atrás, la verdad que me genera una emoción y una alegría de que hayamos logrado todo esto y desde Las Coloradas, ¿no? Algo que tal vez era impensado porque bueno, no, era una ciudad muy chica, una sociedad sin información y porque sobre todo una comunidad necesitada de nuevas obras y de nuevos beneficios. Así que bueno, básicamente eso a grandes rasgos de lo que puedo contar. La profesión que hoy tengo tiene una historia paralela, ¿no? de vida. Yo pertenezco al pueblo mapuche, mi familia es mapuche, y siempre trabajó mi papá, trabajó en estancias y bueno, mi mamá fue ama de casa y vivimos en Media Luna, ¿no? Hasta que yo tenía 6 años. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá nos fuimos a Las Coloradas para que yo empiece a estudiar. Y bueno, ahí conocí a Martín, al sacerdote, que siempre lo digo, ¿no? Martín para mí es mi segundo padre porque he aprendido mucho, aprendo mucho y encuentro también en él mucha compañía y también me ayuda a discernir cuando yo tengo mis grandes dilemas. Bueno, mi padre falleció allá por el 2015, 2005, así que a partir de ahí él ha sido una persona en la que yo he podido encontrar por ahí un acompañamiento y consejos y también cuando es necesario alguna llamada de atención que me han hecho crecer como persona, ¿no? Y desde los 6 años, desde los 7 más o menos, empecé a recorrer las comunidades con Martín. Yo era muy chiquito. Cuando yo iba en esa edad prácticamente iba a jugar al fútbol o a jugar con los chicos de las comunidades, no íbamos a misa o a encuentros, pero yo iba a jugar. Y bueno, fui creciendo, fui conociendo las comunidades, con él fui aprendiendo muchas cosas de las comunidades. Yo hice toda la secundaria en Las Coloradas. Después conocí a Elena Picasso, que fue una de las abogadas que estuvo más tiempo en la pastoral aborigen. Y bueno, lógicamente mi vinculación con la iglesia a través de Martín fue siempre muy profunda. Y entonces cuando yo terminé la secundaria, bueno, primero tenía la duda de qué estudiar, porque lógicamente no somos una familia que siempre haya estado económicamente solvente, hemos tenido siempre lo necesario para vivir. Y bueno, entonces era también pensar a ver qué estudiar. Primero porque quería estudiar algo que lo pudiera terminar y no fracasar en el camino. Segundo, algo que realmente me gustara. Y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿pero no te gustaría estudiar abogacía? Y le digo, bueno, puede ser. Pero siempre me generaba esa duda a ver cómo conciliar o cómo hacer alguna carrera que no vaya o que sea compatible y que no me genere una crisis con mi fe, ¿no? Yo soy creyente y soy católico. Entonces, ¿cómo hacer una carrera que no se ponga o que no ponga en crisis esa fe, esa vocación? Y bueno, la carrera de abogacía o la profesión de abogacía tiene cierta fama negativa, ¿no? De que no siempre se ha ayudado, por lo menos que hay un aprovechamiento de profesional. Entonces también eso uno lo iba escuchando. Y bueno, cuando conocí a Elena, a la abogada, vi cómo
cómo con la profesión se podría realmente hacer otra cosa y ayudar a aquella gente que lo necesitara, ¿no? Sobre todo a las comunidades mapuches, que yo tenía una vinculación no solamente de sangre, sino de afecto y de conocidos. Y bueno, me pareció que era el ámbito propicio para trabajar y para poner en práctica esta vocación de ayudar al prójimo, de estar con el más necesitado, y en donde había un ámbito de injusticia que necesitaba ser trabajado y colaborado, ¿no? Por parte de profesionales. Lógicamente nunca me creí ni me creo el salvador del pueblo, pero sí poner a disposición mi servicio y mi profesión para que haya justicia, y sobre todo para que haya justicia para los olvidados o los relegados, ¿no? Latinoamérica y el mundo con los pueblos indígenas tiene una gran deuda, y Argentina también. Son siempre carentes de justicia, tienen derechos y no se reconoce por parte del Estado, por parte incluso del Poder Judicial. A veces no se logra entender algunas cuestiones. Y entonces yo creo que es un ámbito en donde hay mucho por hacer, mucho por trillar y por aprender, ¿no? Así que, bueno, y cuando yo me fui a estudiar abogacía, me fui con esa idea, ¿no? Bueno, la abogacía puede ser útil para ayudar a gente y sobre todo trabajar en el lugar en donde siempre me sentí cómodo. Entonces cuando yo me fui a estudiar dije, bueno, yo me voy a estudiar y cuando me reciba tengo que volver y quiero trabajar con las comunidades. Yo sabía que el trabajo con las comunidades no era un trabajo que sea rentable económicamente, pero era un trabajo que me daba la tranquilidad y la alegría de servir. Y siempre soy porfiado y convencido de que el pago siempre, el de arriba, me lo retribuye con otras cosas, no siempre económico o material. Tener a mi mamá viva, mi familia conmigo, acompañándome, yo creo que es un regalo de Dios que no tiene precio. Así que, bueno, me fui a estudiar y volví acá a Neuquén, a Zapala, a trabajar. Y bueno, mi primeras como paso fue dentro de la pastoral aborigen, y fue con las comunidades. Así que, digamos, así ha sido como he llegado a trabajar hoy con las comunidades. Un trabajo que realmente me gusta, me siento cómodo, aprendo mucho. Uno se cansa también porque hay que recorrer comunidades, hay que ir al campo, hay que salir en invierno con frío, muchas veces hay que dormir en veranada y eso se disfruta, ¿no? Así que es un trabajo que lo hago de militancia por un lado, todo lo que es los temas ambientales y el tema indígena lo hago primero por militancia y vocación, y segundo porque tengo una herramienta que puede ser útil, ¿no? Así que en estos casos a veces más militancia y pasión que a veces encuadre profesional, ¿no? Entonces uno siempre tiene ese riesgo de cometer algún error porque uno se deja llevar por las pasiones y esa militancia, pero bueno, es lo que a mí por lo menos hoy me llena y es como mi razón de ser, ¿no? No, lo que o por lo menos lo que yo siempre digo cuando me invitan a hablar en otros lugares de estos temas, yo soy joven, tengo hoy 30 años y 3 años de profesión, pero en estos pocos años he comprobado, también por la historia que uno viene trayendo en estas luchas, que hay como dos elementos que se relacionan entre sí. Por un lado es la movilización social. Una movilización social que implica estar atentos, ¿sí? O estar alertas, no andar con pánico, no andar asustado, no andar buscando el problema, sino estar alerta y estar atento a nuestro alrededor, a ver qué cosas a veces extrañas suceden y a partir de ahí ocuparnos, ¿no? Y también que seamos gente que nos preocupemos y nos interese la información, no solamente local, sino que veamos el contexto nacional, internacional, que nos estemos informando siempre. Por otro lado, escuchar siempre ante estas amenazas de proyecto las dos campanas, ¿no? Primero, escuchar a aquellos que vienen con la idea de explotar los bienes naturales,
por qué lo quieren hacer y cuál es su fundamento o cuál es su discurso en cuanto al ambiente. Y por otro lado, escuchar lógicamente la parte opuesta, ¿no? ¿Por qué estos proyectos de megaminería, de fractura hidráulica, de plantaciones de soja, de desmonte, son nocivos para la población, ¿no? Y generar siempre esa relación. A ver, las inundaciones, por ejemplo, hace años atrás, hace 10 años, no eran tan habituales en el litoral. ¿Por qué hoy está tan habitual? ¿Es consecuencia del fenómeno del Niño o es consecuencia del desmonte desmedido de las empresas que genera que el terreno se vaya debilitando y genere más posibilidades de inundación, ¿no? Entonces, como a modo de chiste, decir, ¿es culpa del niño o de los adultos que no controlamos nuestras acciones? Entonces eso, ¿no? Relacionar los hechos con los hechos que se van dando con algo que tenemos que proteger. Por otro lado, siempre es importante la discusión amena, ¿no? Respetuosa, el cruce de ideas, de estrategias. Y finalmente la movilización social, ¿no? De salir y de estar dispuesto a marchar, a defenderlo públicamente ese bien. Lógicamente esto de marchar y de andar públicamente genera a veces como temores, ¿no? Porque siempre está el tema de que no me marquen y me genere pocos beneficios para mi vida. Eso por un lado, ¿no? La movilización social, que entiendo que se compone de todas esas cosas y algunas otras. Pero por otro lado, el tema jurídico siempre es importante, ¿no? Yo creo que lo dije, o sea, la movilización social, o nosotros en Las Coloradas, con la movilización social y con la preocupación de la gente, no hubiésemos logrado suspender la audiencia o suspender momentáneamente este proyecto. Lo hemos logrado a través de una acción judicial. Entonces, ¿cómo se legitima una acción judicial? Caminando las calles, juntándonos. ¿Cómo se legitima y cómo se fortalece esa lucha social, esa organización? Obteniendo logros judiciales, ¿no? A través de acciones judiciales que nos salgan bien. Entonces, por eso digo que estas dos cosas se van entramando y se van legitimando mutuamente. Porque no tenemos que olvidarnos que en esto es, insisto, mucha vocación y mucha voluntad. Los proyectos o las movilizaciones sociales o los grupos sociales que defienden el ambiente, que se encargan de proteger intereses difusos o intereses colectivos, lo hacemos normalmente más que cobrando, poniendo plata de lo que nosotros ganamos o de nuestro sueldo. Y entonces eso también a veces desgasta, ¿no? Porque corres el riesgo de las denuncias, corres el riesgo del empleo. Entonces también protegernos mutuamente de estos riesgos. Pero también ser consciente de que esta colaboración que yo hago, también lo hago con el presente, pero también lo hago con el futuro, con las futuras generaciones. Entonces, alentar a la gente de que estemos atentos, sobre todo, de que no seamos ciudadanos pasivos, que veamos las cosas pasar, sino involucrarnos en los temas, comprometernos con nuestra sociedad. Y por otro lado, saber que hay normas y hay un marco jurídico que nos da la protección. El tema es cómo lo ponemos en práctica. Y sobre todo saber que lo que nosotros hagamos hoy en cuanto a defensa del ambiente, defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, lo estamos haciendo para el bien de alguien, ¿no? Para alguien que lo necesita. Y que también capaz que no vemos la retribución ya, pero la retribución que sea para los que vienen atrás. Eso básicamente, ¿no? Alentarnos y ver, y sobre todo dejar de manifiesto que juntándonos, informándonos, uniéndonos, dejando las diferencias de lado, podemos hacer frente a estos monstruos que nos atacan y que nos quieren corromper. Si nos logramos vincular y juntar y aportar cada uno lo que puede, desde el punto de vista profesional, no solo económico, se pueden defender, ¿no? No son procesos o no son hechos imposibles de frenar. Está bien, las multinacionales vienen con toda la plata y con todo el apoyo del gobierno.
nosotros tenemos nuestra voz, nuestros pies y nuestro cuerpo para alentar y caminar, que no es poca cosa. Entonces, fortalecernos en eso, en tanto y en cuanto logremos sensibilizarnos, habremos de colaborado con nuestra vida y con nuestro futuro. Básicamente eso, ¿no? De no rendirnos. El obispo de Neuquén, Jaime Nevares, me acuerdo, el primer gran obispo, nos dijo en su último mensaje algo muy importante, ¿no? Que no nos achiquemos. Y eso creo que tiene que ser el gran mensaje, ¿no? No achicarse ante los problemas o ante los grandes enemigos o las grandes empresas, ¿no? Que tengamos coraje, ¿no? Que no nos achiquemos. Y de eso se trata en la vida, ¿no? De tener coraje, de no achicarse y de arriesgarse también, ¿no? A veces pueden salir bien, a veces no tan bien, pero yo prefiero quedarme con la conciencia tranquila de que lo intentamos a después tener el remordimiento de podríamos haberlo hecho. Básicamente eso. Y saber que está bien, en las asambleas podemos ser 10, podemos ser 15, podemos ser 20, pocos, ¿no? Pero que en el colectivo, en la realidad, hay muchísima gente que está en la misma. Y que cuando estemos en problema, esa cantidad de gente o el resto de la gente que a veces es invisible aparece. En estas luchas contra las empresas mega mineras, las empresas petroleras que pretenden destruir la tierra con la fractura hidráulica, con la soja, con los desmontes, con las fumigaciones, no es imposible. El tema está en animarnos y bueno, saber que somos pocos en los lugares, pero que cuando nos juntamos somos muchos y que tenemos la principal arma y la principal herramienta, que es la voz, nuestro cuerpo y la capacidad de sensibilizar, ¿no? Y no alarmarnos. Así que yo creo que eso, ¿no? No creo que no hay recetas únicas en estos casos, ¿no? También cada caso es particular, cada comunidad es particular, y entonces también poder partir de nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de defensa de vida, ¿no? Y que si nosotros no nos defendemos, difícilmente el Estado, quien debería hacerlo, lo va a defender, porque es justamente quien le da las concesiones y quien ayuda a corromper junto al resto de las empresas. Entonces, si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender. Entonces, estar convencido de eso y bueno, seguir caminando juntos, seguir en la lucha y seguir aportando para una mejor vida de los pueblos, ¿no? Que de eso creo que se trata nuestra vida. La hemos recibido gratuitamente, creo que también tenemos que aportar algo gratuitamente para las vidas que vienen, las vidas que están, y también hacerlo por la vida que ya no están, porque también ellos nos dejaron algo a nosotros, y seguir esta cadena de defensa de la vida, que en definitiva es nuestra principal deber acá en la tierra.